Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas, estamos en vivo para el programa que debimos hacer el domingo y por razones que ya se explicaron y que ustedes han tenido la gentileza de comprender, salvo Osvaldo Moreno que hizo chistes con eso en su cuenta de Twitter, no fueron posibles para hacer un programa fluido. Ya se imaginan a quién estaba invocando Osvaldo Moreno, llamó a Alonso y le dijo que por favor lo socorra y permita que se presente en el programa. Bromas aparte, el tema de hoy es muy serio. Tiene que ver con cómo interpretar las encuestas, porque difieren radicalmente aunque hacen la misma pregunta. Sin embargo, cuando vemos su ficha técnica, tienen diversas explicaciones respecto al famoso método o sistema. Uno de ellos me acuerdo que decía multietápico, no sé qué, solo falta que diga orgásmico una de esas encuestas de allí. Por Dios, es que es indescifrable. Luego, las preguntas supuestamente son iguales, pero no formuladas en los mismos términos. Las muestras divergen, unos con tarjeta, donde les muestran los nombres, otros según los van diciendo y la recordación que tienen, en fin. Pero entonces, ¿cómo tomarlas en serio? ¿A cuáles tomar en serio? ¿En cuáles creer? No creer en ninguna, dudar de todas. Y lo más importante, ¿tiene alguna influencia el electorado? ¿Hay una tendencia al triunfalismo de un sector de los votantes en ir por quien va ganando o desistir de su candidato si va perdiendo, que sería en definitiva el interés de divulgarlas con tanta anticipación? Es lo que vamos a hablar con Osvaldo Moreno, consultor político que nos acompaña en el estudio, Giovanna Peñaflor, investigadora y encuestadora peruana, y Francis Romero, encuestador y director de Click Report, en los próximos 60 minutos. Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos todos. Mañana estará aquí el ministro de Inclusión Social. El jueves no se pierdan al economista de la Torre, que presidió la comisión que propone reformas a la seguridad social organizada por el Ejecutivo. El viernes vamos a analizar una semana después qué pasó en Francia, entre otros temas. Respuesta de Yacu Pérez no tengo todavía ninguna, y la verdad es que con él no he hablado, sino desde Gustavo Larrea hasta otras personas que son las que supuestamente tramitan invitaciones al candidato. Así que le enviaré una comisión directa a su teléfono, ya me lo dieron. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. A propósito, gracias por el enorme seguimiento ayer. Estamos en las dos mayores cableras del país, entre ambas cerca de 900,000 suscriptores. La estimación es que de 30 a 35,000 hogares de las dos se conectan con nosotros en este instante. Extreme TV Cable, Canal 15, de Vito TVO, es 709 si quieren televisión de alta definición. DirecTV es Canal 194, Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Radio 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Radio Centro. El reprise es mañana en RTU. De paso, veo que sale la imagen muy compacta, Edwin y Pedro, y que porque sale compacta, aunque en la pantalla completa, los caracteres no salen al aire. Si podemos verificar a qué se debe la conversión o la compresión y todas esas cosas que se inventan siempre para tener la razón. ¿Ya? Volvamos a radio, 89.3 FM, es Radio Candela con K, en Manaví, y en Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Bienvenida, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Empezamos esta noche recordando el resultado que dio una de las más prestigiosas encuestadoras del país hasta entonces y hasta hoy considerada así, por el juicio que le siguieron, pero esto lo ganó y fue nada más que declarar el triunfo de Guillermo Lasso
sobre Lenín Moreno en la segunda vuelta en los siguientes términos. Vamos a revisar una vez más las cifras que arroja el exit poll de Cedatos. Total nacional de votos válidos. Se excluyen nulos y blancos. Fuente Cedatos, el candidato Guillermo Lasso tiene 53.02% de la votación. El candidato Lenín Moreno, 46.98% de los votos. Si no nos dicen la verdad, que cómo votaron, el resultado pues no va a ser como nosotros pues esperábamos. Cedatos cumplió estrictamente con la resolución del Consejo Nacional Electoral, con la cual nosotros entregamos los resultados al señor secretario general del Consejo Nacional Electoral. Polibio, ya el candidato triunfador, pues de acuerdo a este dato, Guillermo Lasso, está hablando en la ciudad de Guayaquil. Y Guillermo Lasso habló como el vencedor. Inclusive agradeció al pueblo ecuatoriano. Bueno, de lo que se recuerda en la historia contemporánea reciente, es el más estrepitoso fracaso de una encuestadora. Pero la encuestadora se ratificó en sus datos, sostuvo que correspondía a lo que midieron. Guillermo Lasso habló de fraude, no pudo conseguir todas las actas que requería 41,000 para sustentar su tesis, y ya veremos más adelante lo que inclusive hicieron contra Cedatos. A partir de entonces, la pregunta que hoy formulamos a nuestros tres especialistas cobró más vigencia. ¿Cómo interpretar las encuestas? Empecemos por ahí, Osvaldo, bienvenido. Buenas noches, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Gracias, como siempre, por la invitación. A ver, más que cómo interpretar las encuestas, hay que entender qué son las encuestas, en primer término, y segundo, para qué sirven. Si la pregunta es, ¿sirven para adivinar quién gana y quién va primero y quién va segundo? No. ¿Sirven para determinar la carrera a caballos? Tampoco. ¿Se gana por encuestas o se pierde por ellas? Tampoco. Es decir, son herramientas que sirven para investigar a la opinión pública, y entre varios tipos de estudios de opinión pública tenemos a los estudios cuantitativos, que en este caso son las encuestas o estudios de opinión. Hay que diferenciar lo que es un sondeo de opinión, que generalmente la carrera a caballo es lo que más le importa a ciertos sectores, quién va primero, quién va segundo, etcétera, y lo que es una investigación. Generalmente en el ejercicio profesional lo que nosotros requerimos son investigaciones. A mí, como profesional del ejercicio de la estrategia electoral, lo que menos me importa en principio es la intención de voto, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va cuarto, porque cada semana, cada candidatura sacará su encuesta a rodar por ahí. Nos interesa la información, sí, la información es poder, eso es importante, como por ejemplo, qué saben, qué desean, qué les angustian, quién conoce o quién no conoce a determinado candidato, porque más que la intención de voto, a mí me preocupa mucho el nivel de conocimiento de un candidato determinado. Entonces, una encuesta es como un examen de sangre, para hacerlo más entendible a la gente. Es decir, no por el colesterol usted puede determinar su estado de salud. La intención de voto es eso. Hay una serie de ítems en un examen de sangre con los cuales el médico determina su estado de salud. Lo mismo en la opinión pública. Hay diferentes, obviamente, metodologías, y hay encuestadoras y hay encuestadoras, ¿sí? Ahora, lo que sí es cierto, y esto no sé si lo digo en favor de los encuestadores, es que los comportamientos de los ciudadanos son muy distintos a los que teníamos, igual que la comunicación hace 20, 15 años atrás. Es decir, el famoso voto duro, del cual habla mucha gente alegremente, el voto duro del siglo XXI es el voto blanco del siglo XX. Es decir, esto ha variado. Y en ocasiones, a veces pasa, que la gente simplemente cambió de opinión. Si tú hiciste el estudio el día jueves, probablemente el domingo camino a la fila o porque tomó algún tipo de decisión, cambia de opinión. Y por esa vía es que los encuestadores dicen que ellos siempre aciertan, que el que cambia de opinión es el elector. Inclusive en la medición que hacen el día anterior, el sábado, respecto a la votación del domingo, sobreentiende que hay un margen muy pequeño de elector que va a cambiar de decisión, tal vez un 5%, los resultados son radicalmente distintos. ¿Por qué esas fallas entonces? Es que, a ver, primero siempre existe lo que se llama un margen de error. Es decir, hay esto ya es un tema estadístico, ¿no?, que establece la muestra. ¿Qué suele ser el 5%? Depende. Más, menos, 3%. De 2 a 5. El nivel de confianza es 95%, o sea, el nivel de acierto. Ahora, depende. Si yo quiero un tracking, que es otra cosa, que es una medición diaria de un determinado tiempo, es una cosa. Seguimiento.
Un exit poll es otra cosa. Y una encuesta o digamos una investigación también es otra cosa. Son elementos que se utilizan en distintos tiempos. Ahora, yo creo que las redes sociales le quitaron un poco, digamos, la cocaína o la marihuana de los políticos eran en este caso las encuestas en su momento, que les deformaban su cerebro, digamos, electoral. Hoy en día creo que las redes han despojado las encuestas de ese tema. Pero todavía, porque las redes se basan en mucho menos elementos técnicos que las encuestadoras y encuestadoras, como usted las divide. Sí, pero son como un factor, digamos, un factor de tranquilidad para los gabinetes de campaña, ¿no? Es decir, una semana... ¿Y cómo van en la carrera de caballos? Sí, digamos, una semana cada quien manda su encuesta, obviamente todos, en lo que coincidimos en que todos se ponen segundos, pues, ¿no? Ya sabemos quién está por primero. Lo menos ahora. De ahora todos se ponen segundos. Ok, llegamos hasta allí. Nadie se atreve a ponerse primero, aparte de los que ya no se los voy a nombrar porque a usted no le hace mucha gracia. Giovanna Peñaflor, de Imacén, buenas noches, bienvenida. La misma inquietud para proseguir, ¿cómo interpretar las encuestas desde su perspectiva? Bueno, las encuestas hay que interpretarlas en primer lugar en el momento que han sido hechas, ¿no? O sea, es decir, para compararlas hay que ver en qué momento se hicieron, porque una campaña es un periodo donde se busca influir en la percepción del ciudadano. Por lo tanto, esperar que un mes, 2 meses antes de la realización de las encuestas de las elecciones, se tengan los mismos resultados que el día de las elecciones es un absurdo, porque si no, entonces nadie haría campaña. Las campañas buscan influenciar. Entonces, cuanto más lejos estemos, la intención de voto es menos importante, porque la intención de voto es un factor del resultado de otra serie de preguntas a las que lamentablemente se les presta mucha menos atención y que son las que de alguna manera nos pueden llevar de una mejor forma a pronosticar. El pronóstico es distinto a la encuesta. La encuesta nos debe decir qué sucede en el momento, no quién va a ganar las elecciones. Correcto. Giovanna, dice usted que depende de en qué momento se las haga. Depende también de quién las haga, es decir, no es menos confiable una encuesta mientras más identificada está, comprometida está, o peor, contratada está por una candidatura, y en esa medida, si le quiere hacer un bien, lo que menos debería es divulgar sus hallazgos. Si está bien ubicado, dirán que es porque le pagan. Si están mal ubicado, dirán que aún así ya no tiene redención. Bueno, es que ahí hay que hacer una diferencia entre las encuestas que se hacen para publicar y las encuestas que se hacen para insumo de la campaña, correcto, ¿no? Entonces, para insumo de quienes tienen que tomar decisiones desde la estrategia, desde el marketing electoral, desde la definición de la agenda de un candidato. Necesitan información y para eso sirve la encuesta. Ahora, de las que se hacen para publicar hay la de 2 tipos, ¿no es cierto? Las que buscan influenciar, ¿no?, en la gente, las que se convierten de alguna manera en propaganda política a través de la forma incluso en que se presentan las encuestas, ¿no? Porque ahí ya no solamente es la cifra, sino la interpretación que se le da, el titular que se le pone, el énfasis, el subrayado, el entrecomillado, que es ya no técnico, sino que tiene muchas veces una intencionalidad. Okay. Entonces, allí hay que diferenciar entre la encuesta como herramienta, como forma que tenemos para conocer a la opinión pública, y la encuesta publicada, que puede tener otros fines, otras digamos, intencionalidades. No siempre es que porque quien esté pagado le sea beneficiado. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, está claramente identificado qué encuestas son republicanas y qué encuestas son demócratas. Y eso es un elemento más. Lo que pasa que en países como los nuestros existe esta tendencia a pensar que si alguien contrató una encuesta es para beneficiarlo. Enseguida, y ahí habría que preguntarse, ¿qué es beneficiar a un candidato? ¿Ponerlo primero? Muchas veces no. Ya, enseguida vuelvo con usted. Después de un instante, Francis Romero de Click Report. Antes, María Clara. Hace pocos instantes refería por dar como ganador a Guillermo Lasso en la segunda vuelta en el año 2017. Sedatos fue enjuiciada. Recordemos cómo se propició el allanamiento por quien entonces era vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Revolución Ciudadana,
Rosana Alvarado. Fue pasadas las 11 de la mañana cuando un grupo de policías se apostó en los bajos del edificio en el que funcionan las oficinas de la encuestadora Hacedatos. Así se preparaba la acción para allanar sus instalaciones ante la denuncia de la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, quien tras la primera vuelta electoral del pasado 19 de febrero denunció a la empresa por los delitos de alteración de documentos y asociación ilícita. Pasado el mediodía, 3 vehículos llegaron a los exteriores de Hacedatos, uno de ellos con el logo del Ministerio de Justicia. De ahí se bajaron 2 camarógrafos encapuchados y grabaron a los periodistas de distintos medios que cubrían los hechos. Uno de ellos tuvo que ser embarcado en una patrulla policial y sacado del lugar. Vía telefónica, el presidente de Hacedatos, Polibio Córdoba, rechazó la acción fiscal. Es un claro acoso nuevo de todos los que hemos sido objeto en estas últimas semanas y en los últimos días. Aseguró que no saldrá del país y que colaborará con la investigación que realiza la Fiscalía. Eso solo para recordarles del extremo al que llegó la falla, error de una encuesta o simplemente la diferencia entre lo que esa encuesta sostuvo que encontró y fue auténtico versus lo que la elección y el resultado oficial dio. Para que quienes no tienen memoria en qué terminó este caso, Polibio Córdoba y Hacedatos fueron absueltos por la justicia, luego de un proceso que a él casi le cuesta la vida. Con ese antecedente, ¿cuánta importancia tiene saber el nivel de compromiso de la encuestadora con el candidato? Porque como esa fue la encuestadora oficial de Guillermo Lasso, aunque dijo encontrar lo cierto, nadie le creyó. Y 2 medios de comunicación se embarcaron a anunciarlo, no solo Ecoavisa, Canal 1 también. A ver, ese sí es un capítulo, creo que por 3 vías, bastante triste, digamos, de nuestra historia. Primero, me pareció bastante, más allá de lo que haya dicho o no la encuestadora, que el medio se haya prestado para publicar una información de esa magnitud en países tan, digamos, delicados. Volátiles como el nuestro, exacto, correcto. Por un lado. Se pudo haber armado la de San Quintín. Bueno, eso pudo haber generado en otras circunstancias, gracias a Dios, por lo menos en la época de Alfaro, una guerra civil, ¿no? Sin ir mucho más lejos, en el 84 que comenzamos a hacer esto por televisión también. Por un lado. Por otro, tal vez fue excesiva también la contraparte, digamos, la parte sancionadora, y probablemente, bueno, sí debió de alguna forma establecerse una responsabilidad, y entiendo que la autoridad competente en su momento lo absorbió, o lo absorbió efectivamente a Ángel Polibio. Ahora, ante la pregunta de que si estas herramientas influyen o no en la gente, a ver, influyen sí, no en la gente de a pie, a María, Juan, a Pedro, pero sí a los generadores de opinión, sí, digamos, sobre todo a los apostadores de las políticas. Por ejemplo, hoy día me preguntaba un colega suyo, ¿cuál es la mejor encuesta? Él es la que usted paga. ¿A cuál le creo? La que usted financia. Y por lo tanto, cabría decir, ¿cuál es la encuesta en la que más se debe creer, la que no se publica? Por ejemplo. Pero es que aquí viene un tema, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas que empiezan a rodar por los WhatsApp, o sea, es información. A ver, no se gana con encuestas, por si acaso, pero nosotros no podemos trabajar sin encuestas. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar un proceso serio y a veces cortamos ahí porque no. Los estrategas sí, pero en un sector no solo de la gente que forma opinión o de los influencers, sino de clase media y clase alta, afecta notablemente. Por ejemplo, la gente que está aportando, si ve que va perdiendo, no aporta o aporta menos. La gente que no está decidida por un candidato del todo, si ve que su candidato está mal, desiste definitivamente y se pone a ver cuál se le parece y está cercano. ¿Cómo decir que no influye? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que hasta ahora no se ha medido y se ha estudiado cuánta gente cambia de opinión según las encuestas. A ver, primero, nuestro país es muy chiquito. Esto, aunque parezca mentira, es un factor. Esto no es un país continental como México, por ejemplo, o como Brasil o como Argentina. Nuestro país es muy chiquito. Entonces, aquí tenemos grandes encuestadores. De hecho, Giovanna yo la considero casi ecuatoriana, porque trabaja mucho en nuestro país. O el caso del mismo Francis, que ha sido proveedor nuestro en más de una ocasión. Tenemos grandes investigadores, pero como es un país tan pequeño, el margen de maniobra es muy corto.
Entonces a veces nos pasa, por ejemplo, ayer, bueno, no voy a dar nombre, me llama un amigo que es un empresario muy conocido, dice, Osvaldo, ya están aquí, ya todos los candidatos me quieren vacunar, están pidiendo ayuda. ¿Ya? ¿Cómo va? Porque todos me mandan su encuesta, le van primero. Correcto. ¿No? Ya ve que hay un nivel de influencia, por lo menos en los fundraisers. Sobre todo en los apostadores o los que tienen curiosidad porque con todo. Entonces digo, a ver, entonces hay casos así que se nos contrata a nosotros, yo claro, no soy encuestador, contrato muchos estudios, donde nosotros primero hacemos casi como un estudio ciego, digamos, o con un par. Es decir, la persona que hace el estudio, hemos contratado a casi todos los encuestadores, no sabe quién es el cliente, firma un contrato de confidencialidad y ese resultado se lo llevamos a este grupo empresarial, por ejemplo, y esa información no se difunde, por ejemplo. Entonces hay bastantes sectores que requieren. Pero en todo caso, hay que darle el lugar que le corresponde. Okay. Y en esto la opinión pública tiene mucha responsabilidad de sobredimensionar el rol, como bien decía Giovanna, de una carrera a caballos que antes de la contienda está a destiempo. Sin duda. Y hablaremos a propósito de 2 o 3 casos que difundí la semana pasada y son los que me motivaron a hacer este programa. Francis Romero, buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarme vía Zoom. Usted es director de Click Report. Y adicionalmente al tema que estamos tratando, cómo interpretar las encuestas, hay algo que me interesa sobre la metodología que mencionaba al principio. No es igual en todas. ¿Cuál es el método que usted utiliza y qué diablo significa esas 3 palabras que dicen allí? No me refiero al cara a cara, con tarjeta, etcétera, sino muestreo, no sé cuánto, no sé cómo, no sé dónde. Bienvenido. Carlos, muy buenas noches, un saludo cordial a Osvaldo y a Giovanna, un gusto estar con ustedes. Y con relación a su pregunta, Carlos, a ver, el método de muestreo es la forma como uno selecciona las personas a las que se van a entrevistar. Nosotros utilizamos el más puro, es el aleatorio simple. Esto quiere decir que todos los que conforman el grupo objetivo tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Para qué? Para que los datos que uno levanta representen al grupo objetivo que uno está investigando. La siguiente cosa entonces, el grupo objetivo, ¿cómo lo arman? ¿Cómo lo identifican? El grupo objetivo, el marco muestral del grupo objetivo es el padrón electoral. Está estructurado y lo tenemos al alcance en el CNE. En base a eso usted sabe cuál es el número de electores que hay por cantón, por parroquia, por provincia, por zona, dependiendo cómo usted quiera organizar la investigación que piensa realizar. De acuerdo, y escogen según varios criterios, edad es un grupo, o nivel socioeconómico es otro grupo, el peso poblacional que tiene ese grupo. Por ejemplo, en una encuesta que quiera que sea representativa, tiene que haber un nivel de pobres mínimo de 35%, de muy pobres mínimo de 10%, y con eso tiene el 45% de pobreza, y así ir dividiendo o segmentando la población. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Y cómo saben que en este barrio es representativo de tal estrato y en este otro de tal otro estrato? Ya, Carlos, lo que usted está diciendo es una fórmula que se llama aleatoria simple estratificada, es decir, se segmenta al grupo objetivo de acuerdo a la estructura que usted quiera tener representatividad. ¿Cómo se selecciona? A ver, el marco muestral, como le mencioné, es el padrón electoral. En base a eso, imaginémonos un bolt. Todos los electores están dentro del board. El aleatorio simple es el que le permite, para graficarle rápidamente, usted mete la mano en el board y va sacando cuáles son los que va usted a investigar. Asimismo, nosotros como las pelotitas que tendríamos dentro del bolt serían las zonas, sectores y manzanas. Nosotros utilizamos la cartografía del INEC para ubicar las zonas, sectores y manzanas donde vamos a levantar las encuestas. Esto es un muestreo aleatorio, es decir, usted mete la mano y saca. Ya. Asimismo, dependiendo usted donde quiere investigar, hace ese sorteo aleatorio simple, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y la muestra va a representar exactamente cómo está estructurada la población investigada. ¿Sabe por qué insisto tanto en esto? Porque en las encuestas que ya va a ver que vamos a mostrar, por lo menos 2 encuestas, ahora inclusive se hace
una investigación sobre la cantidad de búsquedas que tiene un personaje en Google, que desde luego no es una encuesta de intención de voto, seguramente de interés del elector y del que puede acceder a Google y tiene tiempo y representa un segmento determinado. Pero, ¿qué le aconseja a usted? Porque estamos viendo cómo interpretar las encuestas. Fijarse al lector desaprensivo o no familiarizado con esto cuando lea metodología o método, ¿en qué tiene que fijarse o poner atención? A ver, sin duda alguna tiene que fijarse primero en la empresa que está presentando los resultados. Cuando se aproximan las elecciones existe una reproducción exponencial de las empresas que empiezan a presentar carrera de caballos. ¿Okay? Primero, ¿qué empresa es? ¿Con quién trabaja? ¿Para quién trabaja? ¿Cuál es la historia del trabajo que ha venido realizando? Como bien mencionaron quienes ya me antecedieron, es importante identificar para quién están trabajando porque lamentablemente en el Ecuador las encuestas son como los políticos. Exactamente como los políticos. No se les quiere, pero se les necesita. Y como los políticos, hay empresas encuestadoras serias y empresas encuestadoras que no son muy serias. Y se prestan, y lamentablemente los ecuatorianos hemos sido testigos, como sin la más mínima vergüenza, presentan resultados que a los 2 días la realidad es completamente diferente y lo hacen únicamente porque están trabajando con ese candidato. Como dijo Osvaldo, una encuesta no es que va a cambiar drásticamente la intención de voto de una persona. La intención de voto responde al trabajo que haga el candidato en la promoción, en la difusión, en la cercanía, en la empatía que genera con el electorado. Entendido. Sin embargo, las encuestas sí pueden ayudar de alguna manera a que un grupo de indecisos diga, no, me voy por aquí, o empieza la fiebre esa del fin de semana que se lleva uno de los candidatos. Entonces, hoy yo creo que más que nunca lo que se tiene que exigir a la población es que analice no solo el número de encuestas que se hicieron, porque usted sabe que online uno puede hacer 300,000 encuestas, pero eso no representa a nadie. Para que sea representativo, tiene que tener una metodología, tiene que tener un trabajo técnico que permita que esos datos representen y reflejen lo que siente el grupo que se está investigando. Enseguida más. Tenemos que ir hasta ahí, Francis, porque hay un primer corte pendiente. Luego analizaremos 2 de esas 3 que difundí durante esta semana y que todo el mundo me reprochó que porque las difundía. Ya van a ver mis explicaciones. Vale, Clara. En efecto, de regreso contaremos nuevamente como panelistas vía Zoom con las opiniones de Giovanna Peñaflor, gerente de IMACEN, y de Francis Romero Cordero, director general de Click Research. Las encuestas serias son solo una foto del momento y desde el ángulo de interés que escoge el fotógrafo. Verá a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. 22:29. Gracias por su interés. No me imaginé que cómo interpretar las encuestas tendría por lo menos de la métrica que nos sale en YouTube en este momento tanto sentimiento y seguimiento. Lo que la gente quiere ver, candidatos, ver sangre, bronca como la de anoche, confrontación, debate, divergencia. Está bien. Pero es importante tener análisis para entender por qué se dicen ciertas cosas y se omiten otras. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 48 horas después, eso sí. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portada principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, en simultáneo, nos reproduce Macro Digital para la colonia latinoamericana y muy en especial la ecuatoriana. Miren, aquí está una de las encuestas que reproduje esta semana en mi cuenta de Twitter, @CarlosVeraReal. Corresponde a quien hace en junio o hizo en junio un estudio de medios y aprovechó para hacer una encuesta. Esta es la ficha técnica.
Ahí está la metodología. Diseño probabilístico multietápico, a eso era que me refería. Realizado en todas las parroquias de cada ciudad con sorteo por zona. ¿En qué ciudad? Guayaquil, Quito, Cuenca y el eje Manta-Puerto Viejo. Considerando que durante junio realizamos nuestro estudio multimedios, dice esta empresa vinculada a Infomedia de José Lucero en varias ciudades, aprovechamos para consultar si mañana fueran las elecciones por quién votarían. El margen de error es 2,98, el nivel de confianza 95%, 1084 encuestas, proporción censal por sexo, edad y nivel socioeconómico. Esto fue entre el 19 y el 25 de junio. Miren los resultados. ¿Ya? La siguiente hoja. Esta es nada más la ficha técnica. Ok, ahí está. Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarían? Entonces, al total, que debería ser total nacional, van a ver la segunda columna o la tercera, si consideran los candidatos. Voy a leer en el orden en que presentan los resultados, no lo presentaron en el orden de más votado. Ya debería ser así. Dice Yacu Pérez, 8.5%, Daniel Noboa, 4.9%, Luisa González, 20.8%, Jan Topic, 2.9%, Otto Sonnenholzer, 15.5%, Bolívar Armijos, 1.2%, Fernando Villavicencio, 14.1%, Javier Herbas, 4.8%, ninguno, 27.7%. Luego tienen los resultados por ciudades: Quito, Guayaquil, el eje Puerto Viejo, Manta y Cuenca. ¿Ok? Ahora, hay otra encuestadora que hizo llegar los resultados, los publicó La Posta. Se los pedí a Anderson Boscan y me los remitieron. Y este es el gran total final. Ya vamos a la parte central de la pregunta de si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Aunque no todas las preguntas son exactamente hoy. Así, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Fíjense que inclusive se equivocan ahí en el nombre de Luisa González, le ponen Luisa Maldonado. Tengo toda la encuesta y solamente aquí se equivocan del nombre. Luisa González, 23.8%, Otto Sonnenholzer, 15.2%, Yacu Pérez, 10.5%, Fernando Villavicencio, 8.3%, Javier Herbas, 5.1%, Jan Topic, 3.3%, Daniel Noboa, 2.6%, Bolívar Armijo, 0.6%, en blanco, 4%, nivel que dice no se pronuncia o no sabe, 10.3%, y nulo, 15.3%. Entre blanco, no sabe y nulo hay un poco más del, sí, que 30% exactamente. ¿Quién es Tracking? ¿A dónde pertenece? ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? ¿Cuál es la metodología? Si sigo con eso me detengo demasiado en este asunto. Ahora, ¿por qué los divulgué? Porque están dando con frecuencia información con cierto desarrollo que vuelve creíble el resultado final, aunque como verán todas tiran abajo a Topic. ¿Qué hacer frente a encuestas como estas, Francis Romero? Empecemos esta vez con usted. Carlos, muchas gracias por la pregunta. Lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer. Lo único que se tiene que exigir es que haya más libertad para que más empresas puedan presentar más resultados. ¿A qué me refiero? Lamentablemente, usted sabe las prohibiciones que hay en el CNE. Mientras más la población necesita información, más se limita que las empresas presenten resultados. ¿Qué quiero decirle con eso? La última semana, que es cuando realmente se mueve la mayoría de los votos indecisos, las empresas serias no podemos presentar resultados. Y es cuando más información engañosa circula a través de las redes sociales. Mire, Carlos, nosotros desde hace 6 años, mensualmente o bimensualmente, dependiendo el año, hemos presentado nuestra encuesta, que es financiada por mi empresa. ¿Para qué? Para que la gente tenga una idea real de lo que está pasando. Como usted comprenderá, el cumplir con la ley en el Ecuador no hace bien. ¿Por qué? Porque justo cuando nosotros deberíamos presentar el informe para que la gente tenha información seria, objetiva, el CNE prohíbe que se presenten estos datos. Ok, qué interesante esa lógica. No había oído esa lógica antes. Osvaldo Moreno, yo también, por lo que me decía el productor, Osvaldo Moreno, perdón,
más encuestas que presenten lo que sea, ¿no aumenta eso la confusión, la dispersión y el relajo? No, al contrario, creo que esto es como la ley. Usted sabe que la calidad depura el mercado. Y creo que más que hablar de la carrera de caballo, es un poco importante hablar también de las fichas técnicas, por ejemplo. Es decir, no hay que ser un experto, por ejemplo, para tener claridad del tamaño de una muestra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una muestra nacional de menos de 2.200 casos, te estás comiendo la ruralidad seguramente, ¿no? Entonces, yo puedo entender en el primer estudio que Yacu Pérez no sea protagonista porque quiero pensar que la ruralidad está fuera, digamos, de la evaluación. Ahora, la otra cosa, ¿cómo saber que la metodología corresponde a la realidad? Yo puedo poner cualquier cosa, inventarme cualquier número, decir que hice cualquier... No lo obligan a las encuestadoras a mostrar la foto, el video, los sitios, el número de encuestadores, algo que ratifique, sí, estuvimos en el campo, hicimos esto, miren, quieren... Simplemente hago 4 cosas y me invento, pongo lo que me parece creíble o lo que le conviene a mi cliente. A ver, lo que pasa es que hay encuestas y encuestadores. Es decir, creo que entre Giovanni y Francis suman 60 años de experiencia haciendo esta actividad, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay encuestas y encuestadores, ¿no? Depende muchísimo también de la persona que ¿Y la qué pasa cuando los superencuestadores se equivocaron? No solo hablemos en el Ecuador, en Estados Unidos, en Inglaterra, exactamente. Sí. Lo que pasa es que la gente está... Así como la comunicación ha sufrido modificaciones, sobre todo en materia de velocidad, ¿sí? Que en 20 años la comunicación cambió lo que no cambió en 100.000, ¿sí? Hace que esto también se refleje en los estudios. Pero el problema no es ese, hay otros tipos de investigación. Por ejemplo... O sea, las encuestas no han ido a la par de la dinámica del cambio del elector, ¿no saben cómo medir las nuevas variables? No son los encuestadores ni la gente, somos nosotros quienes no terminamos de aprender a interpretar esos cambios repentinos de humor y sobre todo lo fugaz, lo viral. Eso se está transmitiendo también en las personas. ¿Nosotros, los investigadores, los analistas? Sí, nosotros los analistas estamos esperando que... o sea, yo no puedo calificar, por ejemplo, a Giovanna Peñafiel, a quien admiro y aprecio, o al mismo Francis Romero, que también lo admiro y aprecio, porque se adivinen o no. Yo valoro una encuesta por la información que recibo, ¿sí? Por los insumos que me dan. Es que no es una adivinanza lo que están haciendo, es como eso hace una fotografía del momento. Es que eso hace la opinión pública. Y la gente debe entender qué es eso. Si las elecciones fueran hoy, así, en ese grupo, así se votaría. A mí ¿No no dicen me sirve, eso al menos? Yo puedo tener la mejor encuesta del planeta y al mejor encuestador del planeta, pero si no tengo una base también cualitativa, no me sirve. Ok. Que eso es más importante. Miren, y en mi caso, que estuve cerca de un par de campañas, no involucrado directamente, que dirigió Osvaldo Moreno, me consta la seriedad que le da a la investigación. Antes de aceptar, inclusive, un cliente de contrato dice, necesito ver investigación, o hacer yo una, y sobre esa base tomar decisiones. Hay algo adicional, María Clara. Lo que acabamos de reseñar motivó también al menos un tuit del empresario Tomislav Topic, dueño de la empresa de mayor mercado y cobertura de Internet del país, Telconet, cuyo servicio comercial se denomina NetLife, reclamando en los siguientes términos, ya que su hijo, también candidato a la presidencia, Jan Topic, salía muy mal parado en todas ellas. Bien, dice Tommy Topic. He visto varias encuestas de pseudoencuestadoras que no tienen la más mínima formalidad, peor credibilidad, si es que no son directamente farsantes. Deberían haber un foro formal para develar a estos muchos impostores. Reto públicamente a todos ellos a que nos analicen sus resultados y metodología y a un debate público ahora sobre ellos. Nosotros ya lo empezamos a hacer. Bueno, estoy esperando que alguno le conteste, o mejor dicho, que Tommy Topic diga a quién se refiere, porque no puedes ir a todos ellos en general. Y de paso, esto fue a raíz de los tweets que yo publiqué. El amor del padre. Es inimputable. Si sabe que usted penalmente es inimputable si ayuda a un hijo, ¿no? Ese es el problema. ¿Está bien? Giovanna, luego de eso difundí, porque me conseguí, no por él, el muestreo que él hace diariamente, 2.200 encuestas, recuerdo claramente los datos, 16% de intención de Jan Topic, 63 personas encuestando todos los días, nivel nacional todos los días, y el único dato que me dijeron que es que ese 16% lo ponía a un punto de Yacu. Yo asumía que Yacu era segundo y Jan Topic tercero, pero como en mi mismo tweet dije, es parte interesada. ¿Qué hacemos entonces para darle
algo de seriedad o credibilidad a una encuesta cuando la recibamos? A ver, para empezar, tenemos que saber compararlos y entender la técnica, ¿no? La encuesta no es infalible, la encuesta no da cifras exactas, la encuesta da rangos. Que nosotros pongamos 15% y 15,2% en una idea de vender la exactitud milimétrica, no es cierto, porque toda encuesta da rangos, para empezar. Entonces, eso es lo que uno debería tener en claro quien lo lee. En segundo lugar, es que la técnica no fue creada, la estadística, para medir hechos sociales. Fue creada en un inicio para medir otro tipo de eventos. Entonces, después pasó a medir el tema de los comportamientos, las preferencias, las intenciones. Y para una de las cosas que es más, débil las encuestas, es para medir lo que uno va a hacer en el futuro. Porque no es lo mismo medir lo que ya se hizo, ¿no es cierto? Para ahí debería ser mucho más fácil. Por ejemplo, si uno hace un muestreo sobre las actas, ¿no es cierto?, en una votación. Ahí los errores son mínimos porque estamos contando algo que ya se hizo. Correcto. Y que fue determinado. Giovanna, entonces, pero lo que le preguntaba, lo que le preguntaba a Osvaldo, ¿qué cabe pedírsele a una encuestadora seria cuando uno quiera que le dé pruebas de que en efecto su metodología y su trabajo de campo corresponde al que dice? Porque eso nunca lo muestran o rara vez lo muestran. 63 encuestadores todos los días, aquí están, el video. Ok, esto es con tarjeta, deje ver el tipo de tarjeta que es. Esto es cara a cara, deje ver cómo formulan la pregunta, porque el tono con que se pregunta inclusive puede tener una influencia según el tipo de lector. La actitud, la ropa de la persona, la forma en que la aborda, el sitio, a la salida de la casa, casualmente en un centro comercial. ¿Qué se puede pedir? ¿Alguna vez se ha hecho eso en América Latina? ¿Cabe hacerlo? Cabe, pero aún así, por ejemplo, en México, ¿no? Ahora el partido del presidente López Obrador, para hacer las encuestas, para seleccionar candidatos, hacían ir a 5 supervisores con cada encuestador, el supervisor de cada candidato, para ver que efectivamente se hiciera, ¿no? Entonces el encuestador se encontraba, abre la puerta y se encuentra con el encuestado, con un encuestador, con un meeting alrededor de la persona. Eso lo va a hacer más veraz, más mejor esa encuesta, no, pues no, porque obviamente ya comienzan a haber otros problemas, si la gente va a querer decir, si se va a sentir influenciada, si uno le puso caras cuando dijo algo o no. Entonces, realmente aquí lo que hay que entender es que, por ejemplo, estamos viendo la influencia en los empresarios. Bueno, empresario que va a aportar que él mande a hacer su encuesta. O sea, ¿para qué va a guiarse la que le da cada candidato? Pero el ciudadano, en realidad, o sea, ¿cuán influenciable es? ¿Usted cree que los ciudadanos creen más en las encuestas de lo que creen en los políticos? ¿O que creen más en las encuestas de lo que cree en ciertos medios o lo que fuera? No, hoy día la gente no cree ni en su mamá ni en su papá, o casi, ¿no es cierto? Entonces, realmente... Buena definición del mood del electorado en general. Se nota que lo conoce y en varios países. María Clara. Al regresar tendremos más elementos de análisis para ver cómo interpretar las encuestas. Las encuestas serias son solo una foto del momento y desde el ángulo de interés que escoge el fotógrafo. Verá a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Primera plana de la prensa de mañana. Gracias por todas sus respuestas, críticas, reclamos, pedidos y ampliaciones. El Universo, 5 años más de aportar al IES, una idea con reparos, claro. Unos roban y otros son los que pagan el atraco, los afiliados. Qué increíble. Decreto ley para aliviar deudas por créditos educativos, asesinado hermano de exfutbolista, hospital da más consultas por el cáncer. Carlos Tenorio, eso, gracias, el demoledor. Expreso, primera plana, IES, incrementar los daños de aportes eclipsa la corrupción. Lo dicen muy bien. Los extranjeros que quedaron debiendo, se refiere a futbolistas de Emelec,
La comida local conquista Panamá, la gastronomía ecuatoriana. Primera plana de El Diario, alcalde Pincay espera respuestas en Puerto Viejo, Lazo analiza cambios en jubilación. Por si acaso, no va a haber ninguna reforma a la seguridad social, ni al régimen laboral. Eso sería un estallido general, no lo van a hacer, no se preocupen. Matan a hermano de exfutbolista, el niño será moderado. Dale con los pronósticos. Cédulas con fecha vencida solo serán aceptadas para votar. Miren, yo decía que no solamente se pregunta ahora y se publica por quién votaría usted, sino que se divulga el número de búsquedas en Google. Aquí está el porcentaje de búsqueda de términos a nivel nacional. Leo de abajo para arriba. Luisa González, 27%. Fernando Villavicencio, 27%, Otto Sonnenholzer, 25%, Jan Topic, 24% en números redondos. Y esto también lo desagregan por región. La popularidad del término de búsqueda está relacionada con el número total de búsquedas realizadas en Google durante un periodo y una ubicación concretos. En este caso, el periodo de tiempo son 24 horas a nivel nacional. ¿Tiene alguna relación el interés por conocer de alguien con la posibilidad de votar por alguien? Por supuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que la gente, a ver, algo que le digo a la gente, primero, la información es poder, eso es fundamental. O sea, no hay peor situación adicional a la ceguera que estar desinformado, ¿sí? Por un lado. Por otro, por supuesto, la gente requiere estar informada, requiere una infinidad de detalles porque también depende, y ahí viene lo que no te dice la encuesta, la parte cualitativa. Cuando a mí me dicen, oye, contratamos Big Data, inteligencia artificial, el software mágico, si es gratis. Tráemelo, pero yo quiero cualitativos. El mirar a la gente a esta distancia, sí, el mirar a la gente, cuando tú preguntas el perfil del presidente ideal, por ejemplo, ¿ya? Hay mucha gente que aprecia a determinado candidato, pero no lo vota. ¿Por qué? Porque la elección presidencial, y esto es importante que la gente lo sepa y lo entienda, no es una elección de decano de la SPOL o de rector, no es una elección de pontífice o del cura de la parroquia, es una elección de una persona que tiene que proyectar certezas para solucionar determinados problemas. Por ejemplo, hablamos de la inseguridad. Hay que determinar qué tan segura, valga la redundancia, es la inseguridad. Lo que nos pasó a nosotros. Nosotros en el año 20, que fue el año complicado, trabajamos en 4 países en simultáneo. Dominicana, Panamá, Ecuador, sí, y se me escapa uno, y Honduras. Todo el mundo, todo es digital, todo el mundo, todo es COVID. Cuando le preguntábamos a la gente, el problema no era morirse de COVID, era cómo en el encierro. Okay. Entonces, es importante las encuestas y una serie de aristas que uno tiene que determinar, por ejemplo, lo cualitativo. Lo cualitativo, la encuesta no me dice el perfil de presidente ideal. Correcto. Aclarado la importancia de lo cualitativo, la calidad de la muestra o de la averiguación por sobre la cantidad de intención de voto. Francis Romero y Giovanna Peñaflor, ¿cómo orientar mejor al elector en esta fase de la campaña en el Ecuador? Giovanna primero. Mira, una de las cosas que me preocupan es que se den a conocer cifras de solo una parte del universo que va a votar. Entonces, agarrar y decir, los resultados de Quito, Guayaquil, Manabí, Cuenca o el eje no sé qué, puede tener problemas porque no es la visión nacional. Y la visión nacional en algunas elecciones puede diferir diametralmente de esas zonas que se miren, o puede ser muy parecida, pero estás ya mostrando una parte y eso se va a comparar con resultados de otras encuestadoras que pueden tener un tema nacional. Okay. No solamente importa si hicieron 1,000, 2,000, 3,000 casos, sino cómo los distribuyeron. O sea, porque yo he visto encuestas nacionales en el Ecuador que en realidad están hechas básicamente en principales ciudades o en solo algunas provincias y no en todas, esto me lleva a Francis, no en todas las que conforman el país. Le decía que esto me lleva a Francis, porque muchas de las encuestas, no necesariamente electorales de Francis, recientemente dejaban claro que era solo a un número restringido de ciudades. Y en algunos casos decían resto de la costa, resto de la sierra. Con el tipo de muestra que se toma, Francis, una encuesta sí puede ser representativa de lo nacional si se concentra solo en ciertas regiones y lo otro lo extrapola. Carlos, con relación a su pregunta,
es importante siempre en una investigación aclarar cuál es el ámbito o cuáles son las zonas investigadas. Obviamente, si uno hace una encuesta en Quito y Guayaquil, los resultados representan a Quito y Guayaquil. Uno no puede decir que esto representa el total nacional. Y obviamente, Carlos, mientras más grande es la muestra y mientras más provincias y cantones se puedan investigar, la encuesta va a ser mucho más rica. Hay una pregunta. Si se hace una encuesta en Quito y Guayaquil, ¿no se puede decir que representa el 60% del electorado nacional? No, porque Quito y Guayaquil representan un poco menos del 40% del electorado en ese nacional. caso, al 40% del electorado nacional. Sí, pero sin embargo, Carlos, mire, nosotros en la elección para presidente, cuando gana Guillermo Lasso, hicimos una encuesta Quito-Guayaquil y nos salió exacto, casi por décimas de diferencia. ¿Por qué? Porque Quito representa lo que piensa la gente en la sierra y Guayaquil lo que piensa la gente en la costa. Pero eso es muy, muy, muy raro. Mientras más cobertura se le puede dar a la encuesta, mejores resultados vamos a tener. Tenemos que llegar. Pero Carlos, aquí es importante mencionarle algo. Sí. Mientras más información podemos proveerle a la gente, mejores decisiones van a tomar. Mil gracias. Y la gente tiene que tener clara que una encuesta no predice el futuro. Las encuestas no dicen quién va a ganar. Las encuestas sirven para entender qué pasa cuando uno está investigando, cuáles son las expectativas, cuáles son los problemas, qué es lo que están buscando de los candidatos para el día de las elecciones decidir su voto. Las elecciones se deciden el día de la elección, Carlos. Muy amable. Tengo que llegar hasta ahí porque el tiempo se me viene encima y no pensé que se pasaría tan rápido y que sería tan ameno. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas a nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Las encuestas serias son solo una foto del momento y desde el ángulo de interés que escoge el fotógrafo. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo soy payasra de veras. Tenemos que concluir. Antes les doy una buena noticia que se produjo hace un par de horas. La sentencia del caso Las Torres fue notificada. Es susceptible todavía de apelación, pero lo que se pretendió fue impedir esa notificación. Dice la Fiscalía, el tribunal señala los hechos probados demuestran que 11 personas, incluido el excontralor Pablo Celi, formaron parte de una estructura delictiva para cometer delitos de corrupción y lavado de activos. Concluimos con el rito que María Clara Triviño y Lorena Ochoa han implantado para esta tercera etapa de Vera a su manera. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestro invitado central, Osvaldo Moreno, consultor político, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, ¿hay algún encuestador en el Ecuador que a usted le merezca total credibilidad? ¿Sí o no? La segunda, ¿hay alguna encuestadora en Estados Unidos que a usted le merezca credibilidad? ¿Sí o no? No. La tercera, cuando se equivocan las encuestas, ¿es porque se equivoca la muestra? ¿Sí o no? No. La cuarta, cuando usted dirige una campaña, ¿acepta que alguien de su grupo, un asesor, sea también encuestador? ¿Sí o no? No. La quinta y última, ¿son las redes sociales y sus distorsiones lo que desde hace rato vuelve imposible el acierto de ciertas encuestas? ¿Sí o no? No. Muchísimas gracias. A usted. Osvaldo, gracias por comparecer, igual a Francis Romero y a Giovanna Peñaflor por conectarse y aportar a entender un poco mejor un tema que apenas hemos empezado a allanar y no hemos agotado del todo. No descarto que por sus pedidos, reclamos, críticas, apoyos y curiosidades hagamos con el mismo grupo un alcance más adelante en la campaña, que ya ha empezado, aunque oficialmente no existe, para ir desagregando mejor un elemento que se ha vuelto inevitable, el de las encuestas. ¿Tienen ustedes ahora ya algunos criterios y herramientas sobre cómo entenderlas, cómo evaluarlas, a cuáles darles cierto margen de crédito y frente a cuáles también reírse? Lo que no cabe dudar es que influyen en cierto sector del electorado, en cuál, cuánto y cómo todavía está por averiguar, y también en un grupo importante de contribuyentes al financiamiento de las campañas, que no influyan en su voluntad de apoyar a quien creen que debe por sus convicciones
y la identificación que logran con sus necesidades y soluciones, más allá de que porque esté ganando o esté perdiendo. Si hay un candidato que merece más apoyo del que aparece en las encuestas, deben volcarse a darlo. Y si hay alguno que está sobredimensionado por lo que ustedes creen que merecen, deben buscar otra opción. Eso sí, la única forma en que 70% sea más que 30% es que no se divida para 7, sino que en el momento crucial ustedes se concentren en 1. María Clara. El día del mañana a las 22 horas, como siempre, estaremos tratando temas de interés nacional. Gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de